Hola, las texturas en Minecraft Bedrock han evolucionado de una forma considerablemente rápida y con muy buenos resultados. A pesar de no tener texturas 4K con implantes realistas o parecidas a las de Java, ahora tenemos un equipo de desarrollo mucho más grande, personas dedicadas a actualizar casi que semanalmente, y a pesar de que aún no hay shaders como antes, podemos personalizar de cierta forma nuestro juego. Sin embargo, en todos los canales de YouTube se repite el patrón con las mismas texturas de siempre, por lo que hoy, aquí su servidor Sir The King les presentará Top 10 las mejores texturas para Minecraft Pi 1.19. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí que inicie lo verdaderamente perrón. Y en este primer puesto tenemos la mejor textura del mundo. Estamos hablando de John Smith Legacy. Este es de los pocos paquetes de recursos tipo medieval mejor estructurados de todo Minecraft Bedrock, ya que se actualiza de una manera muy rápida, tiene un texturizado espectacular y básicamente es la mejor opción para todas las personas, ya que no es que tenga la mejor optimización del mundo, pero sí una calidad y la capacidad de correr en móviles de no muy altas prestaciones. Miren, la verdad no me saco mucho contándoles acerca de esta textura, me sentiría mucho más a gusto que ustedes mismos fueran y la descargaran. La descarga estará desde el sitio web oficial de ellos, no es nada engorroso descargarla y créeme que no te arrepentirás. Steven's Traditional es otra de las texturas tipo vanilas bastante conocidas por toda la comunidad. Y hoy les traigo una muy buena noticia, se acaba de actualizar. Ahora tendremos todo lo relacionado con la 1.19 completamente texturizado. El equipo de desarrollo no se le ha escapado ni un solo bloque, pixel o cosita por corregir. A pesar de ser un poco similar a la Faithful, tendrá algunas diferencias claras cuando la empecemos a utilizar. Además de todo, esta solamente vendrá con una única versión. Y estamos hablando de la 64x64, por lo que no la vamos a poder correr en los gamas mierda, ya que representará un problema inmediato. El enlace de descarga lo tendrán en el post oficial del creador. Deben de ser pacientes con la descarga, ya que no se permite compartir enlaces directos. Antes de que vean esta textura, quiero que sepan que quería algo diferente. Estaba ya un poco cansado de presentarles lo mismo de siempre. MS Painter es una textura animada creada a mano por una sola persona. Literal, las texturas de estas fueron creadas píxel por píxel para darle un toque personalizado bastante bonito. A pesar de que aún se encuentra en desarrollo, tiene gran parte de los bloques, ítems y herramientas completamente texturizados. Y además de ser diferente, funcionará como FPS Booster, por lo que lo vamos a poder correr en toda clase de dispositivos. Esta estará súper recomendada en caso de que le queramos dar un cambio diferente a nuestro juego. Matrix fue una de las primeras texturas tipo realistas que aterrizaron en Minecraft Bedrock, y desde ese entonces se le ha estado dando un soporte por parte de la comunidad. Esta lo que hace dentro de nuestro Minecraft es modificar todos los bloques y parte de las herramientas de nuestro mundo. De momento se encuentran actualizándolo a la versión de Minecraft 1.19, por lo que vamos a encontrar algunos bloques aún sin texturizar, pero no creo que esto sea un verdadero problema. Esto debido a que no son muchos bloques, no se notará mucho la diferencia y a ver, con la calidad que tenemos podemos esperar un poco. Como les mencioné hace un momento, solo los bloques y algunas herramientas estarán texturizadas, por lo que si te molesta ver las vacas tipo vanilla, mejor no lo instales. Igualmente, a medida que se vaya actualizando, iré modificando el enlace de descarga para que tengan la versión más reciente. La Smooth Pixel es una textura que estuve utilizando durante varios videos aquí en el canal. Sin embargo, se acaba de actualizar y bueno, quiero que ustedes sean los primeros que la tengan. Esta es una textura tipo vanilla que, tal cual como la Faithful, se aprovecha el texturizado original para hacerle retoques al gusto. En este caso no tendremos una textura más HD, sino un poco más plástica, con los colores más parejos en todos los bloques y un único tono en todas sus herramientas. Eso lo vamos a notar mucho más en las espadas del juego. Además de todo, como les mencioné, todo lo relacionado con la reciente actualización estará completamente texturizado y puede que corra en los gama mierda. Sin embargo, está un poquito más recomendada para los gama media en adelante. Si no te suscribes ahora mismo, te vas a perder de futuros videos mucho mejores que este. No te los pierdas, te recomiendo que te suscribas ya, es gratis. Minecraft 3D
es un paquete de recursos demasiado genial, ya que tiene un enfoque diferente pero que puede llegar a gustar. Este lo que hace será convertir absolutamente todos los bloques de nuestro mundo 3D o con altos relieves. Como era de esperar, solamente modificará las herramientas, armas y armaduras y bloques, como les comenté hace un momento. De ahí para allá todo seguirá siendo Minecraft Vanilla, y cuando digo todo me refiero a los mobs, el resto cambiará. Esta es una textura demasiado bonita y además de todo contará con varias resoluciones para cada clase de dispositivo, por lo que si te gustó no hay excusas para instalarlo en tu móvil. La Faithful, bueno, creo que no hay siquiera necesidad de hacer de mucha introducción. Esta es la forma en la que modifica nuestro juego, es haciendo la textura vanilla del Minecraft Super HD. Y no solo eso, sino que contaremos con varias versiones para cada clase de dispositivo. Este también cuenta con un equipo de desarrollo bastante amplio, por lo que cada nueva versión cubre texturizado nuevo que vaya saliendo. En este caso estoy utilizando la resolución 64x64 y dejaré el enlace directo de esta resolución. Pero también contaremos con la 16x16, 32x32 y 128x128. Esto para que elijamos libremente. Lo genial de esta textura es que será completamente multiplataforma y se adaptará en cualquier clase de dispositivo, ya sea Android, iOS, Windows 10 o consolas. ED también será un paquete de recursos con algunas similitudes al anterior. Esto debido a que no modificará todo nuestro juego, sino los bloques y herramientas más importantes. La verdad no vale mucho la pena seguir hablando acerca de este, ya que no será muy diferente a la anterior como les comenté. Será optimizada, un poco más opaco de lo normal y con los mismos mobs del Minecraft. King, ¿cuál es el sentido de esta textura? La optimización y el pequeño cambio que otorga a todo nuestro juego. Come on. Tiny Bones es una textura un poco particular. Esta lo que hará dentro de nuestro Minecraft será modificar todos los bloques de nuestro mundo. Sí, incluyendo también los de la reciente versión. Este será un texturizado un poco particular, bonito e incluso diferente a lo que estamos acostumbrados. Tiny Bones contará con una resolución de 32x32, pero antes de que se desanimen, lo podremos correr en cualquier dispositivo. ¿Y cómo será esto posible? Esto será posible a que solo modificará los bloques del juego y ya, no cambiará mobs, armas, herramientas o armaduras. Estas seguirán conservando el texturizado vanilla, pero en general me ha parecido una buena textura, diferente y con una resolución que de verdad puede impresionarnos.